La cuestión de Oriente, la desintegración del Imperio turco. Podemos definir la cuestión de Oriente como el proceso de desintegración del Imperio otomano a lo largo de los siglos XIX y XX, y que dio paso a la independencia de las distintas naciones que pueblan la península de los Balcanes, los territorios ocupados del Imperio turco. Este proceso tiene tres claves. Primero, la propia debilidad del Imperio turco, el enfermo de Europa. Segundo, los sentimientos nacionalistas dentro de un Estado multiétnico. Y por último, los intereses de las potencias europeas y su rivalidad. La máxima expansión del Imperio otomano se realizó en el siglo XVII, extendiéndose por todo el norte de África, por el Cáucaso y el occidente de Persia, y sobre todo en los territorios europeos con la conquista de Hungría y el asalto a Viena en 1683, conquistando también la parte sur de Polonia, extendiendo su influencia por casi todo el Mar Negro, controlando también la zona de Crimea. Sin embargo, este imperio turco, a lo largo del siglo XIX, sobre todo, va a ser considerado el enfermo de Europa. Un enorme imperio, pero muy débil desde el punto de vista político, económico y social, que va a estar frecuentemente sometido a los intereses de las grandes potencias. Los movimientos nacionalistas van a surgir, pues, fruto de esta debilidad. Inicialmente con la Guerra de Independencia de Grecia entre 1822 y 1830, para posteriormente los movimientos independentistas de rumanos, serbios y búlgaros y montenegrinos a lo largo de todo este siglo XIX. Los griegos, que alcanzarán su independencia en 1820, desarrollarán el movimiento Enosis, que intentará extender los límites de la nación griega por todos los territorios donde había griegos dentro del Imperio otomano. La posición de las potencias europeas es muy variada. Por un lado, Francia, que se considera protectora de los santos lugares, Jerusalén, Belén, Nazaret, en su condición de defensora del catolicismo, así como defenderá sus intereses en Egipto, apoyando la independencia de Egipto respecto al sultán turco. El Imperio ruso, por otro lado, se considera protector de los pueblos cristianos ortodoxos a través del Patriarcado de Moscú. Todos estos territorios son de religión ortodoxa bajo el Imperio otomano. Por tanto, apoyará los sentimientos religiosos y los sentimientos nacionalistas de griegos, rumanos, serbios y búlgaros. Gracias a este apoyo, intentará obtener una salida al mar Mediterráneo, fundamentalmente con la ayuda beneficiando a estos pueblos a obtener su independencia. El Imperio austriaco, hasta 1866, mantiene una posición de defensa del Imperio otomano, ya que el triunfo del nacionalismo en el Imperio otomano podría contagiarse hacia su propio Estado multinacional, donde existen polacos, húngaros, rumanos, serbios, croatas, italianos o checos. A partir de 1867, su posición cambia. Y al convertirse en la monarquía dual en el Imperio Austrohúngaro, tras la derrota en 1866 contra los prusianos, que le hace desentenderse de los asuntos alemanes, va a intentar contrarrestar la influencia rusa sustituyéndola por la propia, haciendo sobre todo extendiendo su influencia por la zona del Adriático. Y por último, el Reino Unido. El Reino Unido evitará la desaparición del Imperio turco como forma de mantener la situación de equilibrio, que le permite controlar las rutas marítimas del Mediterráneo y frenar a Rusia de su salida a este mar. La cronología de este periodo la podemos ver
a través de 4 grandes hitos. Por un lado, la Guerra de Independencia de Grecia, por otro, la Guerra de Crimea, la crisis de 1876 con los levantamientos nacionalistas que va a provocar la guerra ruso-turca y el Tratado de San Stefano en 1878, y por último, la reacción de las potencias ante este tratado y la convocatoria del Congreso de Berlín en 1878. El primer paso va a ser la Guerra de Independencia de Grecia entre 1822 y 1830. La burguesía liberal griega quiere sacudirse el dominio del absolutismo y autoritarismo del Imperio Otomano, por lo que tras una serie de movimientos va a convocar un congreso en Epidauro en 1822 de que saldrá una declaración de independencia. La consiguiente represión turca ante estos movimientos independentistas nacionalistas hará que la opinión pública internacional apoye la causa griega y va a provocar la intervención primero de Rusia y luego de Francia y del Reino Unido. La intervención rusa decantará inicialmente la victoria del lado griego, lo que llevará a un tratado de Adrianópolis en 1829 muy beneficioso para los intereses rusos. Ingleses y franceses no van a permitir esta excesiva influencia rusa en el espacio griego, por lo que llegarán a un tratado de paz que serán los Protocolos de Londres de 1830, en los que se reconocerá definitivamente la independencia de Grecia. 2 años después, en 1832, la Convención de Londres entre Rusia, Francia, el Imperio Otomano, Grecia y el Reino Unido reconocerá las fronteras de Grecia por parte del Imperio Otomano y también el mantenimiento del statu quo en el resto del Imperio Turco. Es decir, el Reino Unido, con esta Convención de Londres, lo que hace es frenar las ambiciones rusas en el espacio griego. La Eirosis va a ser el movimiento nacionalista que a partir de la independencia de 1830 intenta tomar conciencia histórica y orgullo del pasado griego en los distintos territorios poblados por población de origen griego, bajo dominio turco. Es decir, un poco el Ainosis lo que va a significar es la extensión de este espacio griego inicial a el resto de los territorios del Imperio Turco que a partir de 1830 siguen bajo dominio otomano. Aquí tenemos en un mapa cómo estas serían las fronteras del Reino de Grecia en 1832, aquí con la incorporación de las islas jónicas cedidas por el Reino Unido y luego la ampliación de los distintos territorios. Esto tras el Congreso de Berlín, y luego ya el resto de los territorios va a haber que esperar hasta el siglo XX y el fin de la Primera Guerra Mundial. Incluso estas islas del Dodecaneso serán cedidas por Italia después de la Segunda Guerra Mundial en 1947. En 1848, dentro de eso que hemos llamado la primavera de los pueblos, se van a dar una serie de movimientos independentistas en los llamados Principados rumanos, tanto en los territorios de Moldavia y Valaquia bajo el Imperio Turco como en Transilvania bajo el Imperio Austríaco. A partir de 1829, Moldavia y Valaquia habían adquirido cierto grado de autonomía dentro del Imperio Turco, que va a ser aprovechada por los rusos para ejercer su influencia en esta zona. En 1848, dentro de estas revoluciones que hemos comentado, las revueltas de los principados rumanos va a provocar la reacción de las autoridades turcas respecto a estas autonomías.
Como actividad, habría que situar en qué otros territorios de Europa se producen movimientos de carácter liberal nacionalista dentro de esta llamada Primavera de los Pueblos. El segundo paso va a ser la Guerra de Crimea, que se va a desatar entre 1853 y 1856. El origen de la Guerra de Crimea va a ser la posición de Rusia después de 1848. Recordemos que Rusia en 1848 ha ayudado a Austria a sofocar los movimientos independentistas y de su propio imperio, y ha aprovechado también para extender su influencia en los principados rumanos, arrogándose la protección de los cristianos ortodoxos que viven bajo el imperio otomano. En 1853 va a invadir Moldavia y Valaquia y va a atacar a la flota turca en la batalla de Sinope, en la que prácticamente quedará destrozada, ejerciendo una inversión también en la zona del Cáucaso. Esto, invasión rusa, va a provocar la reacción del Reino Unido y de Francia, que se oponen a esta expansión rusa y van a acudir en defensa del Imperio turco. Las flotas combinadas del Reino Unido y de Francia van a atacar la península de Crimea, nombre con el que va a darse a esta guerra. De esta guerra, el escenario famoso de esta guerra, que tuvo varias batallas importantes, tristemente ha pasado a la historia la batalla de Balaclava, en la famosa carga de la Brigada Ligera, en la que un error del mando británico provocó que prácticamente toda una brigada de caballería se enfrentara a los cañones turcos. La guerra de Crimea se pone fin con el Tratado de París de 1856. Rusia, derrotada en la guerra, fue forzada a abandonar sus aspiraciones de proteger a los cristianos del Imperio Otomano, al igual que Francia, que ahora los intereses de los cristianos bajo el Imperio Otomano serán protegidos por todas las potencias. Rusia perdió su influencia en los principados rumanos, Moldavia y Valaquia, que junto a Serbia obtuvieron mayor grado de autonomía. Ya a estos principados rumanos se les va a empezar a llamar Rumanía. Entonces aparecerán Montenegro, Serbia y Rumanía como territorios autónomos dentro del Imperio Turco. Se mantiene la independencia de Grecia, que ya se había conseguido en 1830, y el territorio de la Dobruja, que había sido ocupado por los rusos, es recuperado por el Imperio Turco. Este territorio estratégicamente es muy importante porque es la desembocadura del río Danubio. El siguiente paso va a ser la llamada crisis de 1876 a 78. En esta caricatura de Mr. Punch, una revista satírica británica, se representa a Rusia a punto de atacar al Imperio Otomano con los 4 perros que representan las naciones balcánicas: Serbia, Bulgaria, Bosnia, Montenegro y Herzegovina. Mientras que Inglaterra, el Reino Unido, escondido tras una valla, recomienda a Rusia que tenga cuidado por enfrentarse y meterse en este conflicto. Instigados por Rusia, se van a producir una serie de sublevaciones en Serbia y Bulgaria que van a llevar a la declaración de guerra por parte de Rusia a Turquía. Entre 1877 y 1878, Rusia va a invadir el espacio otomano, provocando la derrota de los turcos, obligándoles a firmar el llamado Tratado de San Stefano. Por este tratado se independizan Serbia, Montenegro, Rumanía y la
Bulgaria, con este nombre de Gran Bulgaria, extendiendo su territorio más allá de la influencia de zonas donde había búlgaros, hacia la Tracia y hacia Macedonia. Rusia obtiene la influencia en Rumanía y en todos estos territorios, en Rumanía, en Serbia, en Montenegro y en Bulgaria, y territorialmente vuelve a recuperar esta zona de la Dobruya que ya he comentado anteriormente, el interés estratégico que suponía la desembocadura del Danubio. Con esta Gran Bulgaria, que ya entra directamente en el Egeo, la influencia rusa en todos estos territorios es muy grande a un paso de extenderse hacia el Mediterráneo. Esto no lo van a consentir las potencias. Bismarck, en este momento, el árbitro de Europa, va a intentar frenar la excesiva influencia rusa en los Balcanes. Y después del Tratado de San Stefano, convocará un congreso en Berlín a todas las potencias para controlar la situación. En este Tratado de Berlín se pone de alguna manera fin a las excesivas influencias de Rusia en la zona. El Congreso de Berlín lo que hace es revisar el Tratado de San Stefano. Se reconoce la independencia de Montenegro, la independencia de Serbia, la independencia de Rumanía, que recupera toda esta zona, con lo cual Rumanía tiene una salida al Mar Negro, frenando la excesiva influencia rusa en la zona, y Bulgaria queda bajo, más disminuida que el anterior territorio de la Gran Bulgaria, pero con autonomía dentro del Imperio Otomano. No se le concede la independencia, sino cierto grado de autonomía. Austria, por otro lado, va a obtener el protectorado sobre el territorio de Bosnia-Herzegovina. De alguna manera, intenta extender su influencia en el área del Mar Adriático y en la zona de los Balcanes. Inglaterra, por este Congreso de Berlín, obtiene el protectorado sobre la isla de Chipre para asegurarse el control del ya abierto Canal de Suez en la zona de Egipto, permitiéndole, junto con Malta, tener un amplio control del comercio mediterráneo. Aquí tenemos un mapa de Bulgaria con los límites que había conseguido por el Tratado de San Stefano. Este territorio se lo había anexionado respecto a Rusia, este territorio a Rumanía, y se había extendido a toda esta zona que sería la actual parte del norte de Grecia y actual Macedonia, e incluso esta zona de aquí de Tracia. Pues bien, el Tratado de San Stefano fue revisado por el Congreso de Berlín y Bulgaria queda reducido a estos dos territorios, el llamado Principado de Bulgaria y la Rumelia Oriental, bajo control otomano. Es decir, serían territorios no independientes, sino que mantendrán cierto grado de autonomía dentro del Imperio turco, a diferencia del resto de los países como Rumanía, Serbia y Montenegro, que sí obtienen la independencia. Ya para terminar, por lo menos solo esto del siglo XIX, dos apuntes para prepararnos para el siglo XX. Se va a producir una crisis en 1908 por la que Austria-Hungría se va a anexionar Bosnia, ese territorio que en 1878 había sido cedido a Austria, va como protectorado. Aquí vemos en esta caricatura de Le Petit Journal, un periódico francés, al zar ruso y al emperador de Austria, Francisco José, arrebatándole Bosnia-Herzegovina a el sultán turco y Rusia arrebatándole Bulgaria al sultán turco. Bulgaria en 1988 obtendrá la independencia definitiva
gracias a esta influencia rusa del Imperio Turco. Vemos aquí cómo quedaría tras esta anexión por parte de Austria de Bosnia y Herzegovina y la independencia de Bulgaria ya del Imperio Otomano. Esto va a llevar antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, en las llamadas Guerras Balcánicas de 1912 y 1913, a cambiar definitivamente el mapa de. Por último, quiero hacer en esta última diapositiva un recordatorio al profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Martínez Sanz, que fue mi maestro y el que me enseñó a amar la historia y sobre todo los mapas.